Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos muy contentos el día de hoy, pues estamos celebrando este magno evento de reformas fiscales 2021. El día de hoy estaremos platicando sobre este evento y por supuesto queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, a través de las redes sociales del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Y bueno, sin más, quiero saludar a quienes nos acompañan, a las autoridades que el día de hoy nos hacen favor de acompañarnos. Queremos saludar al maestro Luis Gustavo Padilla Montes. Él es rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Buenas tardes y muchas gracias. De la misma forma, queremos saludar al diputado federal Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla. Él es coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano y secretario de las comisiones de Hacienda, Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública en esta legislatura, además de ser ex rector de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, diputado. De la misma forma, saludamos a Jaime Enrique Morelos Sánchez, el expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Gracias, muy buenas tardes a todos. También saludamos al doctor Marco Antonio Daza Mercado, director de la División de Contaduría del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Buenas tardes a todos y a todas. Saludamos también al doctor Antonio Sánchez Sierra, coordinador del doctorado en estudios fiscales del CUSEA. Muchas gracias y buenas tardes a todos. De la misma forma, me complace saludar al doctor Sergio Sánchez Enríquez. Él es jefe del Departamento de Impuestos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. De la misma forma, saludamos al doctor Héctor Alberto Romero Fierro. Él es profesor del doctorado de Estudios Fiscales y de la maestría en Estudios Fiscales de la Universidad de Guadalajara, aquí del Centro Universitario, y miembro de ANADEM. Bienvenido. Buenas tardes a todos. De la misma forma, saludo al doctor Rodolfo Servín Gómez, también profesor del doctorado de Estudios Fiscales y de la maestría en Estudios Fiscales en la Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario, y miembro también de ANADEM. Bienvenido. Saludos a todos, buenas tardes a quienes nos acompañan el día de hoy. Saludos. Y bien, para comenzar, queremos escuchar al doctor Sergio Sánchez Enríquez, el ex jefe del Departamento de Impuestos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Como ya es una tradición, el Departamento de Impuestos les da la más cordial bienvenida a su evento Reformas Fiscales 2021, a realizar los días 11 y 12 de los presentes. Este departamento y la coordinación del doctorado en estudios fiscales, conociendo la relevancia del paquete económico y la reforma fiscal 2021, con apoyo de todos y cada uno de los especialistas que nos acompañan, nos dimos a la tarea de organizar este evento. Como se dice coloquialmente, estamos de manteles largos por las personalidades que nos acompañarán. Agradecemos al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, todas las facilidades y apoyo incondicional que nos brindó para realizar este evento. Asimismo, como ya se hizo mención, se encuentra con nosotros el rector de la Universidad de Guadalajara, el diputado Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, a quien doy mi reconocimiento y agradezco de manera muy particular su apoyo. A todos los conferencistas, muchas gracias, y a ustedes que nos acompañan, les agradezco mucho su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Sergio Sánchez Enríquez, jefe del Departamento de Impuestos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Quiero también destacar la participación del Departamento de Impuestos, de la División de Contaduría, del Doctorado en Estudios Fiscales, de la Maestría en Estudios Fiscales y la Maestría en Finanzas como organizadores, también por las organizaciones especializadas como el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, el Colegio de Abogados de Jalisco, la Asociación Nacional de Fiscalistas y el Colegio de Abogados Capítulo Jalisco BMA. Muchas gracias también por su participación y a los patrocinadores, Peña Palafox Desarrollos Empresariales, Empresa Thomson Reuters y Revista
consejero empresarial. Muchas gracias a todos ustedes que también nos están acompañando en esta transmisión. Y bien, para continuar, escucharemos las palabras y la declaratoria inaugural de parte del maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un gusto poder compartir esta tarde en el marco de este magno evento sobre reformas fiscales 2021. Antes de iniciar, quiero saludar con todo el respeto y la amistad al diputado federal Tonatiuh Bravo Padilla, el rector general de nuestra alma mater, como ya se comentó, pero también rector de este centro universitario en varias ocasiones y quien ha sido a lo largo de la vida de esta universidad, de la red de universidad en Jalisco, pues una piedra angular para el desarrollo de nuestro centro universitario. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos en esta tarde y poder escuchar de tu persona una conferencia magistral. Y también aprovechar para felicitar al Departamento de Impuestos del Centro Universitario, a su titular, al doctor Sergio Sánchez, y a la División de Contaduría del CUSEA, así como a cada una y a cada uno de los integrantes de este claustro académico, a la comunidad universitaria, por supuesto, al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara y a todas las organizaciones que en torno a este tema tan importante nos están acompañando. Saludar también a quienes nos siguen por las redes. Ahora la pandemia nos ha impuesto crear estos espacios virtuales para poder seguir comunicándonos y haciendo una reflexión colectiva sobre lo que está pasando en nuestra sociedad. Quiero iniciar con un breve mensaje de reflexiones. El escenario económico mundial y local del año 2021 no podría ser más complejo. Estamos atravesando por una crisis sanitaria que ha producido una de las contracciones más duras en los últimos años en términos del presupuesto, los recursos disponibles para poder atender las diferentes demandas de nuestra sociedad. Tenemos por ello por delante el reto de repensar nuestros sistemas y diseñar políticas de Estado que permitan atender necesidades del gasto público y poder estabilizar las finanzas públicas en un periodo que se percibe será un mediano largo plazo de recuperación económica y en donde el momento en el que vive nuestro país reclama un trabajo coordinado, armónico y comprometido de parte de todos los actores políticos y sociales que se encuentran en posiciones de poder. Hemos venido sosteniendo y hoy en la mañana publicamos un desplegado en dos medios de comunicación nacional y local, en donde afirmamos que el Estado mexicano se funda en una organización sustentada en los poderes públicos, poder ejecutivo, poder legislativo, judicial y el respeto, el equilibrio y el balance de estos tres poderes al servicio del Estado mexicano. Por ello es que también nuestro sistema de gobierno democrático, republicano, federal y la pluralidad de opiniones y la participación de nuestra sociedad son la única manera de encarar este grave reto global y que lo vivimos en México y que lo estamos padeciendo particularmente en las entidades federativas y Jalisco no es la excepción. El contexto actual, dado por la contingencia sanitaria provocada por el COVID y las medidas de protección implementadas para reducir el número de contagios, imponen serias exigencias económicas a todos los niveles de gobierno. Y no podemos esperar que el control de la pandemia y el regreso a la normalidad se den en condiciones de insuficiencia financiera a cargo de los gobiernos locales, que son quienes atienden finalmente de manera inmediata y directa a nuestra población ante las demandas crecientes de parte de una ciudadanía que empieza a tener desesperación, porque por un lado tenemos que cerrar actividades esenciales y por otro tenemos que garantizar la salud de la población y al final la paz social, el bienestar de nuestra comunidad. He aquí la importancia de repensar y diseñar nuevas políticas en materia hacendaria y fiscal. Es destacar que en esta época es especialmente prioritario
que quienes participan en la formulación y aprobación de presupuestos hagan de estos verdaderos instrumentos de política pública, que estos instrumentos de política pública permitan a los gobiernos locales, a las entidades de una federación, poder resolver sus problemas de manera más directa. El centralismo no es ahora una medida adecuada para poder atender la diversidad de un país que demanda soluciones locales desde una perspectiva local, desde una perspectiva nacional, perdón, pero sobre todo con una mirada global hacia los grandes cambios. Por ejemplo, lo mencioné en mi mensaje, el panorama económico es complejo. Cito solamente un dato que me han proporcionado precisamente de nuestra comunidad académica de la División de Contaduría. La reforma fiscal de 2021, en su mejor escenario, busca compensar la caída de los ingresos petroleros que vienen ocurriendo desde 2019. No contempla un aumento significativo de impuestos ni la creación de nuevos. La Federación apunta a promover un esfuerzo recaudatorio teniendo como fuente principal a los ingresos tributarios. Sin embargo, estos ingresos tributarios estimados para el 2021 no representan o no se percibe encontrar en ello una solución de fondo, y sí vemos claramente que los ingresos, por ejemplo, los ingresos petroleros de los que aparentemente se espera tener una noción de respuesta a esta presión fiscal y presupuestaria, pues representan el 3.7% del PIB, el menor porcentaje desde 1999. Esta es nuestra realidad. La miscelánea fiscal, por su parte, contiene cambios que son objeto de amplia discusión. Destacan, por ejemplo, la retención del impuesto sobre la renta a personas físicas que prestan servicios digitales a una tasa única por actividad, el mecanismo nivelador de precios y el IEPS, y el fortalecimiento del uso de herramientas para la fiscalización. Los expertos de este centro universitario y de otras instituciones de educación superior argumentan que no se trata de una reforma recaudatoria como tal, sino más bien es una reforma fiscalizadora. De hecho, de acuerdo con especialistas, no existieron disposiciones sobre estímulos fiscales. Se plantean adecuaciones a efecto de robustecer la vigilancia, enfocándose a casos en los que se ha detectado prácticas de evasión fiscal. Pareciera entonces que el camino de una política fiscal es más bien la persecución y no generar los incentivos adecuados para un desarrollo armónico, ordenado, que aliente el desarrollo económico y social de nuestra población. Todo ello nos permite afirmar que habrá implicaciones para México en lo general, pero particularmente en Jalisco. Miren ustedes, por ejemplo, los gobiernos locales van a perder recursos en el gasto federalizado. Esto ya es prácticamente un hecho consumado. Las reformas de 2021 no pretenden hacer más recaudación, sino que se limitarán a mantener el nivel del ingreso para cubrir necesidades del gasto. El problema de la discrecionalidad en la asignación de recursos del presupuesto de egresos de la Federación. La prioridad dada a proyectos del Ejecutivo por encima a resolver o atender proyectos muy particulares de las diferentes entidades federativas. Una mayor presión hacia los contribuyentes, incluir a las personas físicas y morales, particularmente de entidades como la nuestra, tanto en el pago de obligaciones como en la comprobación de las mismas. El dinamismo de la economía que tiende a bajar por el efecto impositivo. La situación de las pymes. Sabemos que entidades como la nuestra, si hay algo que genera riqueza y redistribuye esa riqueza, son las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, pues el panorama es totalmente desalentador porque no se ven incentivos fiscales como en otros países le han apostado a la inversión en ciencia, en tecnología, en innovación para poder transformar el rostro económico de nuestro Estado. Así el panorama, hoy iniciamos un foro sobre las reformas fiscales y sus implicaciones en un periodo en el que deberemos de reflexionar con mucha seriedad cuál seguirá siendo el rol de este pacto fiscal, de cuáles son las reformas fiscales que tendremos que seguir impulsando, pero sobre todo en un marco democrático, en donde verdaderamente se escuche la voz de la población representada por sus instituciones. Por eso es que a mí me da mucho gusto el día de hoy que este espacio de reflexión en el ámbito académico y que se está compartiendo
con la sociedad interesada, pues puede abrirse con una conferencia magistral de quien no solamente es un estudioso de la materia, sino que es un legislador que lo hemos visto en la trinchera con la argumentación de la academia, y me refiero a Tonatiuh Bravo Padilla. Por eso aprovecho para saludarlo, decirle y felicitarle por el trabajo que hizo en estos días en la tribuna, en la máxima tribuna de México, y agradecerle por estar acompañándonos. Y no me queda más que, bueno, felicitar el trabajo realizado para lograr este foro, haciendo votos porque se cumpla el objetivo del mismo, y el objetivo del mismo es poner el conocimiento al servicio de la sociedad. Por eso, sin más preámbulo, yo declaro formalmente inaugurados los trabajos de este foro virtual de análisis sobre las reformas fiscales, deseando que el trabajo que hoy se concluya nos lleve a otros espacios de análisis y discusión para tener un mejor México, y por supuesto que nuestro Estado pueda cumplir con los anhelos de nuestra población. Enhorabuena, nuevamente gracias por la invitación y muchas gracias. Muchas gracias al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, él es rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Y bien, a continuación le daré el uso de la voz al doctor Sergio Sánchez Enríquez, él es jefe del Departamento de Impuestos de este centro universitario, y quien él le dará lectura de la síntesis curricular del diputado federal Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Antes de dar lectura del currículum del diputado Bravo Padilla, quiero mencionar que el moderador del día de hoy y el día de mañana será el doctor Antonio Sánchez Sierra. Asimismo, hacer mención que el día de mañana, que se realizará la clausura de este evento, correrá por cuenta del señor director de la División de Contaduría, Marco Antonio Daza Mercado. También quiero hacerles mención que después de que concluya la conferencia magistral el día de hoy, se tendrán 10 minutos para preguntas y respuestas. Bien, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, el currículum del diputado Bravo Padilla es muy extenso, y le pedimos su anuencia para que precisamente podamos hacer mención únicamente de algunos aspectos en manera de síntesis. El diputado es economista por la Universidad de Guadalajara, maestro en Administración Pública por la Universidad de Nuevo México y máster universitario en la Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad Abierta de Cataluña, España. Dentro de la Universidad de Guadalajara se desempeña como profesor e investigador. Además, ha fungido como rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, vicerrector ejecutivo y rector general de la Universidad de Guadalajara. Diputado federal en la 56ª y 60ª legislaturas. En esta última presidió la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Actualmente es diputado federal de la 64ª legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, donde funge como coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Además es secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público e integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Bien, sin más que comentarles, de mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Sergio Sánchez, y a continuación escucharemos la conferencia magistral, discusión legislativa del paquete económico y de la reforma fiscal 2021, a cargo del diputado federal Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla. Adelante. Muchas gracias, estimado rector de CUSEA, maestro Gustavo Padilla, señor director de la división, doctor Marco Daza, distinguido jefe del Departamento de Impuestos, doctor Sergio Sánchez, estimado presidente del Colegio de Contadores, contador Enrique Morelos, y estimados amigos, doctor Antonio Sánchez, distinguidos participantes que acuden el día de hoy. Primeramente, muchas gracias por su atenta invitación, y como siempre, ya saben ustedes que para mí es un gusto
participar en las actividades de CUSEA, y más sobre todo si están relacionadas con el trabajo que en este momento me toca hacer acá en la Cámara de Diputados. Efectivamente, en esta ocasión me ha tocado continuar en las comisiones económicas de la Cámara, particularmente en la de Hacienda, pero también participar en la Junta de Coordinación Política, que es el órgano de gobierno de la Cámara. Así que eso nos ha permitido tomar contacto con lo que está ocurriendo y con la realidad del día a día. Si gustan, vamos empezando la presentación. Le pediría el apoyo técnico, si nos pueden hacer favor de iniciarla para proporcionar los elementos que... Adelante, la que sigue. La siguiente, por favor. Si le vamos avanzando, se los agradecería. Parece ser que tenemos problema para poder avanzarle a la presentación. Si a lo mejor sacándolo y volviéndolo a poner, se puede reinicializar. Exacto. Perfecto. Adelante. La que sigue. Bueno, primeramente debo dar las gracias a todo el equipo asesor que me acompaña aquí en la Cámara de Diputados y que nos apoya en todos los estudios y trabajos relacionados con nuestra actividad en las comisiones económicas. Lo primero que tendría que decir es que en el actual contexto, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por tomar una serie de medidas previas al paquete económico que lo contextualiza. Entonces voy a hacer una síntesis de las mismas para que ustedes puedan identificarlas. En primer lugar, se generaron una serie de medidas para endurecer la fiscalización y el combate frontal a la evasión y elusión fiscal. Esto implicó la reforma del artículo 28 constitucional, en el cual se prohíben ya literalmente las condonaciones de impuestos. No se crean, fue una discusión de fondo porque esto nos preocupó que nos fuéramos al otro lado. Y ustedes saben perfectamente bien que esta atribución que tenía el presidente de la República, o que tiene el presidente de la República, puede ser usada para el bien, no nomás para el mal. Por ejemplo, si hay una afectación económica, hay algún fenómeno natural, como ahorita en Tabasco, por ejemplo, o un fenómeno que puede afectar la frontera, etcétera, pues el presidente puede tomar medidas que puedan flexibilizar el ámbito tributario para ayudar y apoyar a determinados sectores, si fuera el caso. Entonces, nos preocupaba que esto ya no ocurriera, le dimos salvaguardas y finalmente dirigimos el asunto a que la eliminación de condonaciones de impuestos nos generara el problema que a continuación vamos a comentar. Bueno, el pago de impuestos, multas, recargos fue una práctica constante y parte del problema de la baja recaudación, por lo cual simplemente con la información del SAT se condonaron impuestos por 400,902 millones de pesos, de los cuales 213,000 millones concentraron en 108 grandes contribuyentes. Esto nos da una idea del tamaño del problema. Entonces, también a su vez, en 2019 se propuso la adición del capítulo 4 bis del título quinto de la Ley de Instituciones de Crédito para establecer en esta ley un procedimiento de garantía de audiencia utilizado por la Unidad de Inteligencia Financiera y la facultad de promover la extinción de dominio en recursos bloqueados. Esta minuta se encuentra en estudio y análisis por parte de la Cámara de Senadores. Déjenme comentarles que aquí nosotros tuvimos que hacer una intervención porque la constitucionalidad de esta medida, ustedes han visto cómo en este periodo la Unidad de Inteligencia Financiera ha actuado bloqueando cuentas y entonces se bloquea la cuenta
El bloqueado es el último en saber o conocer cuál es la razón por la que se está haciendo eso, y no hay un procedimiento claro de defensa. Y lo peor de todo es que querían llevar esto a la extinción de dominio como atribución de la UIF. Nos parece eso muy, muy peligroso, no solamente para la inversión extranjera en el país, sino además para los derechos elementales de cualquier contribuyente. La siguiente, por favor. En 2019 aprobamos la reforma para el combate frontal a la evasión fiscal y operaciones inexistentes. Este tema principalmente fue lanzado para combatir lo que se denominan las factureras y generar operaciones inexistentes que le generaban un sistemático fraude al fisco. Esta reforma, sin lugar a dudas, ha elevado la percepción de riesgo, en especial de las empresas que se dedicaban a realizar operaciones inexistentes o que son conocidas en el medio informal como las factureras. De acuerdo a la información del SAT, se sumaron 2.138 empresas de estas características y se estima una pérdida fiscal de 324,000 millones de pesos precisamente por su acción. No se nos olvide que la Auditoría Superior de la Federación da cuenta de la existencia de estas formas de evasión, elusión e incluso defraudación fiscal. La siguiente, por favor. Este fue el contexto que quisimos poner previo, porque es un contexto que está marcando el paquete económico. Ahora vamos a ver ya la presentación del paquete económico y lo que nos está implicando. Adelante, por favor. Bien, como ustedes saben, siempre que se presenta el paquete económico en el mes de septiembre, se presentan indicadores macroeconómicos que son los que contextualizan las medidas que se van a tomar. Ustedes irán viendo cómo vamos a ir haciendo comentarios críticos a lo largo de la presentación de lo que consideramos que estuvo bien y que no estuvo tan bien. Bueno, un crecimiento real entre menos 10% y menos 7% para el ejercicio 2020, es decir, una caída del Producto Interno Bruto en estas condiciones, en contraste con el menos 18% registrado en el cierre del segundo trimestre. Entonces, para el ejercicio 2021, estima un crecimiento real entre 3.6 y 5.6%. Como ustedes lo verán o lo observarán, es un número muy alto para el decrecimiento que tuvo el país como motivo de la emergencia sanitaria y la crisis económica que estamos viviendo. Nos parece, pues, demasiado optimista la meta de crecimiento en contraste con la caída del Producto Interno Bruto observada en 2020. Por otro lado, en este año se prevé cerrar la producción de petróleo en 1.744.000 barriles diarios e incrementar a 1.857.000 para el 2021. Sin embargo, esto no se apoya en la realidad, porque en agosto el reporte que estamos recibiendo de Pemex es que apenas se produjeron 1.630.000 barriles diarios de petróleo. Pensar que de un mes para otro vamos a mejorar la producción en más de 230.000 barriles diarios de petróleo nos parece una meta que es un poco irreal. Aquí están también otros indicadores como es la tasa de interés, la inflación. Bueno, al PIB de Estados Unidos el crecimiento real se le pone 3.8, nos parece también muy optimista. Hay que tomar en cuenta que la economía del país está en un 90% ligada a la economía de Estados Unidos. Si allá hay un crecimiento mayor, evidentemente genera un efecto de arrastre con nuestra economía de esas dimensiones. Nosotros no creemos que sea fácil que Estados Unidos, después de haber decrecido menos 5% por el tema de la pandemia, ahora esté en condiciones
de crecer en 3.8%, como se plantea. Adelante, por favor. Si vamos a la siguiente. En la siguiente se está calculando un crecimiento de 5.7% en términos reales. Como ya dijimos, nos parece alto. Y con esto hay otra sobreestimación en los ingresos no tributarios que caen respecto al cierre en un 60.6%. Y los ingresos petroleros representan 15% del total, mientras que para el 2021 se espera que lleguen al 17%, en parte debido a la proyección optimista del precio y del nivel de producción, como ahorita a continuación lo vamos a ver. Adelante, por favor, con la que sigue. Muy bien. Vamos a ver ahora un fenómeno que en este año va a influir ingreso y gasto. Se decidió extinguir los fideicomisos. Se extinguieron, como ustedes lo saben, cerca de 116 fideicomisos. Se habla de 109, algunos de ellos tienen extensiones. La siguiente, por favor. El día 8 de octubre en la Cámara de Diputados fue aprobado en lo general y en lo particular el dictamen que reforma y deroga diversas disposiciones de leyes diferentes que extinguieron 116 fideicomisos y con ello se dejó sin recursos a distintos sectores y ámbitos. Estos recursos sumaron casi 70,000 millones de pesos para un ejercicio de gasto totalmente discrecional, porque se van a depositar en la TESOFE y ahí la Secretaría de Hacienda decidirá en qué se gasta. Como ustedes ven, el impacto para las universidades públicas, tal y como lo dijo el rector de CUSEA, es muy fuerte porque afecta a los fideicomisos en ciencia y tecnología, a los fideicomisos de centros de investigación y a otros fondos que tienen que ver con los diferentes ámbitos. Son, por ejemplo, en energía hay fondos para la creación científica del ámbito, etcétera. Entonces, todo esto afecta a una cantidad de sectores impresionante y también incluso a compromisos internacionales, como es el Fondo para el Cambio Climático, el Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo, etcétera. Bueno, vamos a la siguiente. Esto va a afectar en 70,000 millones de pesos el ingreso de única vez, como ustedes lo comprenderán, en el tema del gasto. Adelante. Si podemos pasar a la siguiente. Hice una lámina en donde vemos el impacto que tendría en un momento determinado. Sí, la siguiente. En Jalisco, para que pudiéramos tener... No, perdón. La anterior todavía. Gracias. Si ustedes lo observan, la pérdida que tiene Jalisco inmediata por haberse cancelado el Fondo Metropolitano, el Fondo Nacional del Emprendedor, el Fondo Regional, el Fonden, los fideicomisos mixtos de ciencia y tecnología y de centros de investigación. Aquí tienen ustedes una suma por lo pronto inmediata de 678 millones de pesos. Pero evidentemente estos recursos tienen contrapartes estatales y algunos de ellos tienen contrapartes internacionales. Entonces, en realidad, la baja federal solo representa una parte de la baja. Si ya sumamos todo, puede multiplicarse incluso hasta 3 o 4 veces en algunos de los casos. Adelante, por favor, con la siguiente. Vamos a ver ahora lo que presentó la Ley de Ingresos de la Federación en el 2021. Algunas cosas de ellas ya te refirió el rector de CUSEA. Adelante. Bien, en esta primera es muy importante para mí ponerla para que ustedes observen cómo en 1990 y particularmente en 2008 fue muy alto el nivel de los ingresos petroleros, que casi llegó al 40 y tantos % del total de ingresos. Entonces nuestra dependencia era muy alta respecto de los ingresos petroleros. Ahora, por fortuna, y gracias a las reformas que se hicieron particularmente en 2012 y 2013, hubo una paulatina baja de ingresos del petróleo. Nuestra dependencia de los ingresos petroleros fue bajando y lo que ha crecido en ese lapso son los ingresos tributarios y otros, dándonos
una mayor estabilidad como país. Adelante. Aquí tenemos nosotros el proceso legislativo en síntesis. Constitucionalmente, el 8 de septiembre, el presidente tiene la obligación de presentar el paquete económico al Congreso de la Unión. El 20 de octubre tenemos la obligación, la Cámara de Diputados, de aprobar la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y la miscelánea fiscal. El 31 de octubre lo debe de hacer la Cámara de Senadores, la devolvió a la Cámara de Diputados con algunas modificaciones y el 5 de noviembre aprobamos, a final de cuentas, la iniciativa de ley de ingresos y la miscelánea fiscal. Ahora, el 15 de noviembre, tenemos la obligación constitucional de aprobar el presupuesto y en eso estamos el día de hoy en la discusión en lo particular. Esperamos el día de mañana concluir este proceso. Adelante, por favor. Bien, en la carátula, como se llama, la ley de ingresos contemplaba ingresos totales por 6.262.736 pesos, lo que significa que en términos nominales es de 52.659 miles de millones de pesos. Eso significa menos 0.8% real en relación al monto aprobado en 2020. Sin embargo, algo de lo que dijo el rector de CUSEA aquí se ve tangible. Mientras la variación real solo fue esto, a los estados y municipios nos van a llegar menos 9% menos de recursos. Ahí es donde empezamos con problemas y obviamente se va a ver afectada la educación superior y otros ámbitos. Dos de los tres grandes grupos que integran el total de ingresos presentan recortes. Por un lado, los ingresos del gobierno federal tienen una disminución de 3.7% en términos reales y por otro lado, los ingresos de organismos y empresas tienen una reducción del 3.3% real. Entonces, aquí tenemos nosotros, en términos generales, los números que nos van dando ideas de cuáles son los rubros más afectados. Si vamos a la siguiente, por favor. Bien, el combate, es decir, en la ley de ingresos ya aprobada, se prevé que los ingresos por conceptos de impuestos caigan en 91.989.26, equivalente al 2.5% en términos reales. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre por la baja de la actividad económica que va a afectar evidentemente la captación de impuestos. En cuanto a ingresos derivados de financiamientos, se espera un crecimiento real del 25%. Las contribuciones de mejoras han caído un 0.4% real anual desde los últimos 20 años y sin embargo ahora se prevé aquí también de manera optimista que vayan a crecer en 25.2%. Nos parece que se está sobreestimando en relación a los últimos 20 años con su trayectoria normal. Adelante, por favor. El combate a la evasión, elusión y defraudación fiscal es pues la gran apuesta para mantener un nivel relativamente estable de ingresos tributarios. No se crean nuevos impuestos, salvo algunos que mencionó el rector del CUSEA en su intervención, que ahorita los vamos a observar, que tienen que ver con las plataformas digitales y esas cosas. Pero tampoco hay estímulos fiscales. Lo que se busca es elevar la percepción de riesgo en la base tributaria a través de nuevas facultades aprobadas. Entonces, se prevén menores ingresos tributarios, como ya lo habíamos dicho, en la recaudación de impuestos. La siguiente, por favor. Se proyecta una disminución de 4.883 millones en los ingresos por conceptos de cuotas para el Seguro Social. Evidentemente, la caída económica y la pandemia ha generado la pérdida de empleos. El INEGI reportó 12 millones de empleos perdidos y ahorita más o menos se estima que se mantienen cerca de 6 millones de empleos perdidos. Esto evidentemente va a afectar las cuotas y aportaciones de seguridad social y aquí se ven. Hay que tomar en cuenta que este es un tema de afectación directa porque como ustedes saben, lo que no alcanza a pagar el Seguro Social en materia de jubilaciones y pensiones está con cargo al presupuesto federal. Adelante. Destaca el crecimiento del 42% en términos reales en el rubro de aprovechamientos
en la ley de ingresos, que también nos parece que puede ser demasiado optimista. Y el rubro de otros presenta un incremento de 44,771 millones de pesos. Evidentemente, aquí se están sumando los 33,000 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar que se agregaron. Hay que tomar en cuenta que esto es un gran riesgo, en nuestra opinión, porque si ustedes lo recuerdan, pues ustedes saben perfectamente que en nuestro país cerca del 50% de la actividad económica es de población, es de economía informal y no es empleo formal. Entonces tenemos una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores que se encuentran sin seguridad social. Y el único recurso que había para cubrirles las enfermedades de gastos catastróficos era precisamente el Fondo de Gastos Catastróficos, que ahora se denomina Fondo de Salud para el Bienestar. Pues están disponiendo de ahí 33,000 millones de pesos y esto va a poner en riesgo las reservas. Todos sabemos que la transición demográfica y epidemiológica nos lleva a tener más población en edad avanzada y por lo tanto vulnerable a los gastos catastróficos, a las enfermedades. Bueno, pues desgraciadamente esta decisión se toma en detrimento justamente de uno de los aspectos que más habría que haber cuidado. Adelante. Los ingresos por contribuciones de mejoras presenta un incremento real del 25% respecto al 2020. Las contribuciones de mejora han aumentado constantemente en los últimos 5 años. México es uno de los países que más aprovecha las contribuciones de mejora. Los ingresos aprobados, en la variación de precios estamos hablando del 17% y la tasa promedio fue 7% entre 2015 y 2019. Sí es un margen de mejora y constituye una oportunidad para el desarrollo urbano y la recaudación municipal. Bueno, vamos a la siguiente. La variación real de ingresos por transferencias es de menos 20% y una disminución menor observada en 2020 respecto de 2019. Bueno, ustedes saben que el manual de contabilidad se reformó en 2018, quedando únicamente 4 rubros que se presentan. Sin embargo, en las transferencias del Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilización y Desarrollo han presentado ingresos desde los últimos 5 años. Es un tema que hay que simplemente tomar nota al respecto. Adelante. Bueno, ahora vamos a ver por último el endeudamiento neto del gobierno federal, y que es otra fuente de ingresos para la ley de ingresos, ¿no? Aquí se está habilitando un techo de financiamiento de casi 700,000 millones de pesos, son 699,125. Por eso, cuando a veces en las conferencias de prensa uno escucha que no se va a endeudar al país, bueno, pues yo les quiero decir que la ley de ingresos en su artículo 2 dice exactamente lo contrario. Es decir, hay una tasa de endeudamiento, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, bueno, que es el más alto endeudamiento en los últimos 5 años, el que vamos a tener en este año. Y particularmente en eso déjenme decirles que yo no tengo una opinión contraria. Yo creo que sí se debe endeudar el gobierno para poder apoyar y estimular la reactivación económica y el empleo, pero lo debe de hacer en inversión, no en gasto social, porque el gasto social por sí mismo no va a generar el crecimiento económico. Adelante, por favor. Bien, veamos ahora un pequeño apartado de la miscelánea fiscal, los cambios que hubo. Adelante, por favor. Se elimina el programa de escuela-empresa del régimen de actividades sin fines de lucro en el caso de donatarias autorizadas. Se incluyen medidas de mayor control y vigilancia para donatarias autorizadas, pérdida de autorización cuando superen 50% de sus ingresos sean distintos de su objeto social y transmisión de su patrimonio a otra donataria autorizada en caso de pérdida. Se aprobaron nuevas medidas que permitirán a la autoridad elevar la percepción de riesgo, como es la posibilidad de aseguramiento precautorio a los terceros relacionados, hasta por la tercera parte del monto de las operaciones, actos o actividades que dicho tercero realizó con tal contribuyente. Además, se limita a 20 días la posibilidad del contribuyente para solicitar un acuerdo conclusivo. El uso de herramientas tecnológicas en visitas domiciliarias, por fortuna lo eliminaron en el Senado de la República, porque aquí en la Cámara la mayoría de Morena no quiso aceptar nuestras propuestas para que se eliminara. Aquí al respecto, digo en relación a donatarias autorizadas lo siguiente.
Yo estoy de acuerdo en que donatarias, como lo son las grandes empresas que usan las actividades filantrópicas para deducir impuestos, pues ahí yo sí estoy de acuerdo en que debieron de haberse puesto límites. Estamos hablando de Teletón y muchas otras actividades como también lo que usan los supermercados, del redondeo y todo eso, para generar devoluciones fiscales o bajas en los pagos que les corresponden. Sin embargo, los grandes perdieron los medianos y los chicos, porque muchísimas donatarias que efectivamente tienen actividades correlacionadas. Les voy a poner un ejemplo. Yo en mi familia tuve una tía, abuela, que tenía orfanatorios y otras actividades. Y yo recuerdo que tenía una imprenta y otras actividades con las cuales hacían frente al gasto del orfanatorio. Entonces ahora se van a ver limitados esos ingresos al 50%. Y esas actividades que son muy importantes porque el gobierno no se da abasto para atender todo esto, pues se van a ver afectadas en su realización. Entonces, aquí es un asunto de que por los grandes pierden los chicos. Y en el caso de aseguramiento precautorio, evidentemente los terceros relacionados trae un problema de constitucionalidad que seguramente va a tener que ser revisado por la Corte en el caso de que genere una controversia que lo permita. Adelante, por favor. Ya el rector se refirió aquí a las reformas a la ley de impuesto a valor agregado en servicios digitales. Se aplica el IVA, ASD de residentes en el extranjero. Se traslada el IVA igual por SD prestados a través de intermediarios a receptores de los servicios en territorio nacional, cuando el 100% sea cobrado por intermediarias, y se bloquearán a empresas residentes en el extranjero que incumplan estas disposiciones. Aquí el único problema, pues es que ustedes ya saben lo que ocurre. Todos estos impuestos, que seguramente podrían ser justos, porque plataformas como Netflix u otras plataformas de vehículos o de renta de habitaciones, de hotelería, etcétera, pues no pagaban. Sin embargo, ahora el problema es que lo van a trasladar seguramente a los finalmente usuarios finales, que son los que se van a ver perjudicados en las tarifas de precios, ¿no? Esa es una crítica que hay que considerar, porque deberían de tomarse los impuestos de manera que fueran absorbidos por las empresas sin impactar en el precio final de los servicios. Bueno, en servicios profesionales de medicina se exenta el pago del IVA a las personas físicas que presten servicios a través de instituciones de asistencia o beneficencia privada. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, vamos a ver por último el tema de los derechos. Se pagarán derechos por gestión de documentos migratorios, de acreditación de la condición de estancia. No se pagará derecho por publicar en el Diario Oficial de la Federación cuando se establezca como obligatorio, se regule expresamente de cualquier norma jurídica, en cualquier norma. Se cobrará 30% adicional al costo de pasaportes expedidos de emergencia. Pago de derechos en aspecto radioeléctrico. Esto también va a generar un impacto en la economía por el costo de las bandas. Y se estableció pago de derechos en aspecto radioeléctrico también por bandas en megahertz, cuyos rangos aquí vienen explicados. En nuestra opinión, también esto evidentemente puede generar efectos inflacionarios. Bien, vamos ahora a llegar ya a las conclusiones, si podemos avanzar a dos más. Bueno, yo quisiera decir con toda franqueza el problema fundamental del país. México tiene una recaudación tributaria de tan solo el 16.2% con respecto a su PIB. Es bajísima si tomamos en cuenta que el promedio en América Latina es del 22.8%, es decir, casi el 23%, y en los países de la OCDE estamos hablando de un promedio de 34%. ¿Esto qué significa? Pues que en el 2021 se ratifica una ausencia crónica sistemática de recursos
para poder hacer frente al gasto necesario de parte del Estado. Para hacer la economía número 16, porque ya perdimos un lugar después de Indonesia, nuestro PIB es suficientemente grande como para que México tuviera al menos arriba de un 23% de captación respecto de su PIB. Sin embargo, no es así y hoy en día este problema no vamos a avanzar en el 2021 en su solución. ¿Sí? Considero yo que la ley de ingresos de la Federación y el presupuesto es una previsión inercial con ajustes mínimos y no veo una estrategia que permita atender consecuencias derivadas de la pandemia, porque en el ramo 12, que es el presupuesto para salud, hay un crecimiento del 9%, pero a base de haberle sacado 33,000 millones de pesos al fondo de gastos de salud que ya explicamos. Ese recurso se va a quemar en un año y en los siguientes años, evidentemente, va a haber una baja presupuestal del irreductible. De tal manera que, además, este recurso no se va a distribuir entre las entidades federativas. Entonces yo me pregunto, ¿quién es quien está haciendo frente a los gastos de salud por el tema de la pandemia? Pues los sistemas estatales, seguramente también el IMSS y el ISSSTE, los sistemas federales aquí en la Ciudad de México, pero en todos los estados es con gasto de las entidades federativas y sin embargo ellas no están recibiendo ningún fondo adicional para hacer frente a los mismos. Las reformas fiscales del 2021 van en la línea fiscal que planteó este gobierno desde el inicio de la administración. Combate a la evasión, elusión y defraudación fiscal es lo que ha caracterizado esencialmente la dirección. Es conveniente, nosotros planteamos, el impulso de una política fiscal estructural encaminada a ampliar la base de contribuyentes. Ustedes saben aquí que seguimos teniendo, aquí veo al doctor Antonio Sánchez, que siempre ha sido un estudioso de la economía informal. Y bueno, ustedes saben el peso de la economía informal en nuestro país y poco se ha avanzado en la recaudación de recursos a partir de la misma. Que consideramos nosotros pues que hay que revisar las políticas tributarias de regímenes especiales y crear medidas de seguridad y certeza jurídica para la autoridad fiscal y los contribuyentes. Es decir, no caer en el terrorismo fiscal con tal de encontrar a quienes defraudan y con esto afectar a los que sí cumplen, que ese es el problema que siempre tiene el equilibrio necesario que se necesita en el ámbito fiscal. Yo terminaría señalando que para nosotros, para mi opinión, este no era el paquete económico que debía de haberse presentado. Nosotros consideramos, coincidimos en que se debió haber presentado un paquete con mayores estímulos a diversos núcleos con el propósito de contribuir, por un lado, a superación de la crisis de la pandemia y por otro lado, evidentemente, al crecimiento económico y a la generación del empleo como centros de este propósito económico. Yo aquí terminaría mi exposición y de nuevo les agradezco mucho esta invitación y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Tonatiuh. Vamos a esperar a que nos formule algunas preguntas y muy importantes todas sus reflexiones, maestro Tonatiuh. Y sí me gustaría hacerle una pregunta antes de abrir la sesión de preguntas y respuestas, en el sentido de que el obstáculo que está generando el grupo parlamentario de Morena, porque vemos que en todas las discusiones en el canal del Congreso, pues básicamente se está retrocediendo en un aspecto contrario al federalismo fiscal. ¿Cuáles son los principales argumentos económicos de centralizar los recursos hacia toda la Secretaría de Hacienda y no distribuirlos adecuadamente fuera del contexto de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental, maestro Tonatiuh? Totalmente de acuerdo. Es decir, en estos 3 años
se ha hecho total énfasis de nuevo en un centralismo, en el cual el gobierno más o menos tiene la siguiente lógica. Si se los entrego a los estados o los municipios, son corruptos. Pero también en el gobierno federal se tomaron medidas de centralización absoluta. Por ejemplo, les voy a decir algunas de ellas, que son muy importantes. Lo primero, ningún secretario de Estado, salvo el de Marina y el de la Defensa Nacional, nombran a su oficial mayor. Se quitó la figura del oficial mayor y ahora es un jefe de administración y finanzas. Entonces, pero todos esos de cada secretaría los designa el secretario de Hacienda, no cada secretario. Eso quiere decir que hay una desconfianza total hacia los secretarios de Estado en cómo ejerzan los recursos y que los ejerzan en forma directa, ¿sí? Segundo, se ha hecho todo un sistema de compras en paquete que ha generado un problema de retardos y de proveeduría. Ustedes vean el tema de los medicamentos y todo lo demás. Entonces es una centralización respecto a las entidades federativas, pero también una centralización respecto del propio gobierno federal. Por ejemplo, ahora los consejeros jurídicos de todas las dependencias los designa el consejero jurídico del presidente. Otra cuestión, todas las compras se las hace por paquete la Secretaría de Hacienda y es mínimo lo que pueden comprar las secretarías por su propia cuenta. O sea, hay una serie de medidas de reconcentración. Si a esto sumamos lo que tiene que ver con el gasto de las entidades, pues ahí les va. Se han perdido 4 puntos porcentuales. Es decir, del 26%, del 30-70, que significaba 70% de gasto concentrado y 30% entidades federativas, ahora es el 26% lo que manejan entidades federativas contra 74% del gobierno federal. Entonces, ahí está la tendencia para centralizar. Segundo, efectivamente hay toda una batida contra el gasto federalizado. El gasto federalizado es el más afectado, crece en un promedio, se ve afectado decreciendo en menos 9%, como lo señalé, y en todos los rubros del gasto, por ejemplo, todo aquello que tenía un componente federalizable, es decir, un gasto en el cual una parte lo gastaba el gobierno del estado y otra parte el gobierno federal, pues todo eso se lo quitaron y ahora solo lo va a gastar el gobierno federal. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? Esto es muy importante, porque entonces, si voy a poner un ejemplo de un gasto o uno de los rubros que antes tenía un componente federalizado y ahora se le quita el componente federalizado, ¿no? Vamos a poner el programa de atención a hijos, estudiantes migrantes, ¿sí? Bueno, pues ahora cualquier tema de esos estudiantes migrantes lo va a tener que resolver una oficina del gobierno federal en cualquier entidad federativa, porque el gasto ya no lo va a hacer ninguna entidad federativa. Entonces, yo me pregunto, ¿quién conoce más en dónde están asentados los hijos de migrantes que son atendidos en escuelas básicas por parte de los gobiernos? Pues yo creo que lo conoce más el gobierno estatal y sobre todo los municipales. Sin embargo, se hace largo el camino para poder ejecutar ese gasto, ¿no? Y así como ese gasto, se le están multiplicando las tareas al gobierno federal. Otro ejemplo es el INSABI. O sea, yo me pregunto, ¿quién sabe? O sea, ellos dicen, hubo corrupción del Seguro Popular. Es cierto, había una gran corrupción en el Seguro Popular. Pero en lugar de cambiar las reglas de operación y en lugar de modificar lo que generaba corrupción, entonces se quedan con todo el dinero y ahora lo van a aplicar ellos. Pero imaginen ustedes el aparato federal que se va a necesitar en Jalisco para que todo el gasto lo haga el gobierno federal, en lugar de que fije nuevas reglas y se ponga de acuerdo con el gobierno del estado para que éste lo haga en el sistema de salud. Así es como están las cosas en todos los espacios y es un proceso verdaderamente lamentable porque va a generar incluso una ineficiencia en el gasto. Es imposible gastarse el dinero de esa forma porque va a estar a cuentagotas, los procedimientos van a ser tortuosos, de largo camino, etc. Y bueno, el último comentario es de que
se está haciendo más fuerte el que la federación no comparta recursos, sino se quede todos con ella para ella decidir qué se hace, por encima de las prioridades que pueden establecer municipios y todo. Pongo el último ejemplo, Fortaseg. Fortaseg era el gasto que permitía que las entidades federativas, municipios, sus corporaciones policíacas recibieran recursos para fortalecerse. Entonces, ¿cuál es la postura del gobierno federal? No, las policías municipales y de las entidades federativas están penetradas por el crimen organizado, por lo tanto, no es importante ayudarlas. Bueno, si a esas vamos, también lo estuvo el gobierno federal, y si no, pues veamos al reo distinguido que tienen ahorita en Estados Unidos, dos de ellos relacionados con las posiciones más altas del gobierno federal en materia de seguridad. Entonces quiere decir que ese problema no nomás es de las entidades federativas, sino también de los municipios. Entonces, ¿qué hacen ahora? Concentrar todos los recursos de seguridad en la Guardia Nacional, como si la Guardia Nacional fuera la única que fuera a dar respuesta. ¿Qué provoca esto? La Guardia Nacional solo puede tener las actividades de la Policía Federal para los efectos del fuero federal. Y sin embargo, ¿qué nos dice la estadística de delitos? Pues que el 70% de los delitos que la gente se queja son los que ocurren alrededor del daño patrimonial. Y todos ellos, como ustedes lo saben, son del fuero local, que deben ser perseguidos por la policía municipal y la policía investigadora de las entidades federativas. Entonces, si estas no tienen recursos, pues entonces, aún invirtiendo en la Guardia Nacional, no va a tener respuesta esta parte de la incidencia delictiva. Entonces, así como esto, está más o menos el criterio, desgraciadamente, de lo que se está aplicando, y coincido totalmente, hay una batida general contra el federalismo y no se ve bien desde el centro esta parte. Maestro Tonatiuh, muchas gracias. Y hay dos preguntas. ¿Qué opinión tiene sobre el bloque de los 10 gobernadores que amenazan con salirse del pacto fiscal? ¿Usted lo ve viable? Bueno, esto debe tener matices. Primero, empiezo por decir que no se podrían salir del pacto federal, porque el pacto federal es el pacto que mantiene los Estados Unidos mexicanos. Si alguien se sale del pacto federal, dejaría de ser miembro de los Estados Unidos mexicanos y entonces pasaría a ser otro país. Para que eso ocurra de manera legal, tendría que hacerse una solicitud al Congreso de la Unión para que modifique la Constitución y vote el Senado la salida de una entidad federativa. Yo creo que eso, en esta correlación, sería poco más que imposible que eso ocurriera. Y además yo no veo a ningún gobernador planteando eso. Ahora vamos al pacto fiscal. Ahí sí, lo resumiría en pocas palabras para contestar esto. Como ustedes saben, la Constitución le otorga potestades tributarias a las entidades federativas y potestades tributarias a la federación. ¿Qué es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal? Un sistema voluntario, entre comillas, en el cual las entidades federativas renuncian a cobrar determinados impuestos y se adhieren a la federación para cobrarlos junto con la federación en lugar de hacer doble tributación. Y esto les hace que al firmar la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal sean partícipes de las participaciones y de las aportaciones federales. De manera tal que en el 77-78 que se conformó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, esto pretendía quitar la doble tributación, fortalecer una tributación única y luego hacer partícipes del reparto a todas las entidades federativas. Pero a lo largo de estos años ha tenido muchos cambios el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el problema es que hoy en día, como ya se los dije a ustedes, hay un proceso centralizador en el cual 80 de cada 100 pesos se quedan en la federación y 20 son los que van a las entidades federativas y de esos 20, 16 a los estados y 4% a los municipios. Entonces eso es un contrasentido. Simplemente les doy los datos de Estados Unidos. En Estados Unidos
cerca del 50% de los recursos que corresponden a las entidades federativas contra los que corresponden al gobierno federal. Y en Canadá es más el recurso de los gobiernos locales que el del gobierno federal. Obviamente se fortalecen los gobiernos que tienen las demandas ciudadanas en forma inmediata, sus servicios, y las demandas más puntuales, que es el objeto de gasto, ¿no? Entonces, yo aquí lo que creo que lo que están planteando los gobernadores es que se modifique el pacto fiscal y que esa modificación traiga una ecuación mucho más balanceada de recursos. Ahora, aquí hay que ser autocríticos y yo quiero señalar muy claramente que muchos gobiernos estatales tienen muy bajos ingresos locales por la falta de rigor en la aplicación de las leyes, porque nos da flojera cobrar los impuestos, nos vamos a pelear si cobramos el predial, y no hay una eficiencia recaudatoria, salvo en la Ciudad de México, que tienen más alto nivel, y en algunas ciudades de Nuevo León y otras ciudades, pero tenemos un bajo nivel de eficiencia recaudatoria. De hecho, somos de los países que en el mundo nos distinguimos por tener una baja recaudación de los gobiernos subnacionales. Entonces, por un lado, y por otro lado, no queremos aprovechar todos los impuestos locales. Hay varios impuestos locales que los tenemos en ceros porque no los aprovechamos. Entonces, yo creo que siendo autocríticos en que debe mejorar la recaudación local, pues también es cierto que debe cambiarse el pacto fiscal y otorgarse mayores recursos a las entidades federativas y municipios para hacer frente al gasto. Ahora, que esto debe hacerse de manera controlada para evitar endeudamiento excesivo de las entidades federativas, para evitar dispendios, etcétera, y debe haber transparencia y sobre todo debe haber una claridad de a dónde se van esos recursos, pues sí, estamos totalmente de acuerdo. Esas reglas se pueden poner perfectamente en los ordenamientos legales que rigen al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para esos efectos. Pero yo pues me pregunta qué opinión tengo. Yo estoy de acuerdo en que el pacto fiscal debe cambiar. Yo estoy de acuerdo en que debe fortalecerse a los gobiernos locales, entidades federativas y municipios. Yo no estoy de acuerdo en el centralismo. Creo que debe haber una actitud subsidiaria. ¿Cuál es la actitud subsidiaria? El principio de subsidiariedad. El que esté más cerca y lo haga mejor, que ese lo haga. ¿Quién está más cerca del ciudadano? Pues los gobiernos locales. Entonces, ellos son los que tienen que resolver los problemas de basura, desechos sólidos, de contaminación, de agua, de alcantarillados, de aguas negras, de seguridad pública. Pues esas responsabilidades son de los gobiernos locales y son las principales demandas de los ciudadanos. Entonces, los gobiernos locales deben de tener recursos para hacer frente a eso de manera efectiva, que es lo que está demandando el ciudadano. Y el gobierno federal lo que debe de hacer, en todo caso, es tener mejores elementos de apoyos y de equilibrios para que se gaste bien el dinero. Yo coincido con el gobierno federal en que hay que acabar con la corrupción. En eso coincido totalmente con lo que está haciendo el presidente López Obrador. En lo que no estoy de acuerdo es en la manera o las maneras en cómo se pretende hacer. Pongo un ejemplo de por qué no estoy de acuerdo. Como si en un edificio de departamentos hay 25 departamentos y se descubre que en 5 o 6 de ellos hay actividades ilícitas y hay problemas de cumplimiento de la ley. Y entonces el gobierno federal manda dinamitar todo el edificio porque encontró a 5 o 6 departamentos haciendo actividades ilícitas. Bueno, pues esa solución es lo que hicieron con los fideicomisos, esa solución es lo que hicieron con las estancias infantiles y con muchísimos, son criterios que han aplicado y que me parecen a mí totalmente desmesurados de acuerdo al propósito original de acabar con la corrupción. Entonces esa sería mi respuesta respecto del planteamiento de los gobernadores. Maestro Tonatiuh, le voy a ceder el uso de la voz al doctor Héctor Romero Fierro, que le quiere hacer una pregunta, pero que por la analogía del ejemplo que nos pone, entonces ya va a desaparecer Pemex y la Comisión Federal, maestro Tonatiuh. Bueno, mejor esa me la responde posteriormente, pero le cedo el uso de la voz al doctor Héctor Romero Fierro, posterior al doctor Servini, posterior al contador público Jaime Enrique, para concluir la sesión de preguntas y respuestas, salvo 2 preguntas que están realizándose. Adelante. Héctor, por favor.
Muchas gracias, maestro, doctor Tonatiuh, con el gusto de saludarlo. Bueno, yo creo que aquí hay dos temas muy importantes. Les aplicaron la aplanadora a la pequeña oposición, lamentablemente no los dejaron hacer mucho, enfrentan una noche terrible después de escuchar 1029 reservas y 207 oradores. Qué bueno que tuvo un poco de tiempo para acompañar. Yo sé que la carga de trabajo y estar ahí tratando de equilibrar esa planadora es muy pesada. Y yo nada más haría una pregunta. ¿En realidad considera usted que va a haber una adecuada rendición de cuentas por parte del gobierno federal hacia la Cámara de Diputados, o tendremos que esperar la actuación de la Auditoría Superior de la Federación para verificar el correcto ejercicio de este mundo de dinero que viene? Y segundo, una aclaración, yo no creo que logremos las expectativas de crecimiento en la ley de ingresos de lo que esperan, por una simple y sencilla razón. 2020 lo hemos sobrellevado gracias a la extorsión a los grandes contribuyentes, pero ya se les están acabando los grandes contribuyentes a quien extorsionar, y además algunos grandes contribuyentes ya están anunciando la salida del país de sus empresas. Este sería mi punto de vista y me gustaría escuchar su opinión. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Adelante con la siguiente pregunta, si quieren, las anotamos todas y luego les damos una respuesta. Adelante, Rodolfo, doctor Rodolfo Servín. Gracias, maestro Antonio. Maestro Tonatiuh, como siempre, un placer escucharlo, muy puntual, y bueno, hemos sido testigos, hemos estado siguiendo los procesos legislativos y hemos sido testigos de que se ha votado en contra por parte de usted, y eso lo reconocemos. Al principio de su disertación comentaba aspectos básicos que tienen que ver con la tributación, entre ellos la modificación que me parece muy trascendental al artículo 28 constitucional, donde se prohíben las condonaciones de impuestos. Sin embargo, como bien lo señaló, lo que se buscaba era, pues tampoco irse al lado opuesto, porque efectivamente también pueden ser para bien las condonaciones. Hoy tenemos dos ejemplos concretos. Esta pandemia, que creo que daba todos los elementos y circunstancias para una condonación, si no total o parcial, pero estos eventos también recientes de hace un par de días en esas inundaciones en Tabasco. Lo cierto es que esta modificación que se da en marzo de este año, cuando apenas empezaba la pandemia, 6 de marzo para ser precisos, también se estableció ahí que, si bien es cierto, las condonaciones de impuestos están prohibidas, pero siempre y cuando en los términos y condiciones que fijen las leyes. Y el artículo 39, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, prevé esa facultad para el Ejecutivo de condonación de impuestos precisamente en casos de catástrofes o temas naturales o epidemias. Hoy tenemos, repito, el caso concreto de Tabasco. Por otro lado, el 146B del Código Fiscal de la Federación también prevé, texto vigente, la condonación de impuestos en aquellos comerciantes que están siendo sujetos a un procedimiento de concurso mercantil. La pregunta sería, en este proceso legislativo, cuando se reformó, esa fue la intención del legislador entonces, de sí dejar esa ventana de posibilidad, y en consecuencia, tanto el 39 fracción primera del código como el 146B son norma vigente, y seguiría existiendo entonces la posibilidad de la condonación de contribuciones en ese caso, en esos casos concretos, no obstante la reforma constitucional. Y lo pregunto porque ya hemos tenido casos donde el criterio de la autoridad, concretamente del Servicio de Administración Tributaria, dice que no se puede porque ya está prohibido en la Constitución. A mí me parece que, como quedó redactado, sí se logró esa salvaguardia. Me gustaría conocer su opinión, maestro Tonatiuh, porque usted fue parte de este procedimiento. Muy bien. Gracias, doctor Rodolfo. Y le cedo la voz al contador público certificado y presidente del colegio, al maestro Jaime Enrique Morelos, para formalizar la última pregunta. Y quedan dos nada más en panel para cerrar la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, maestro Tonatiuh. Un gusto volverlo a saludar. Bueno, usted también hacía mención precisamente con el tema del pacto federal, el pacto fiscal, que eso tendría que manejarse. Y creo que mi pregunta iba muy en el sentido de que también se requiere confianza, ¿no? Yo coincido con usted en el tema de que la desaparición de los fideicomisos, el ejemplo que nos puso fue muy gráfico de cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Creo que el tema es de que si hay corrupción,
existen ya los medios para poder determinar si la hubo o no la hubo y castigar a los culpables. Mi pregunta en específico sería, hoy en día, ¿usted considera que la Auditoría Superior de la Federación es un órgano realmente autónomo? Sí, ok. Maestro Tonatiuh, hay otra pregunta que nos formulan, aparte de la del maestro Jaime, de que ¿por qué se dio la reforma a los acuerdos conclusivos? Y concluimos con una pregunta de que en días pasados en medios de comunicación se extiende una situación de que el actual auditor superior de la Federación afirmaba que gran parte del recurso ejercido en 2019 no tiene total soporte documental ni han regresado tampoco el recurso. ¿Qué tan enterado está de esta situación? Y concluimos esta sesión para que usted dé respuesta, maestro Tonatiuh. Adelante. Sí, está bien. Muchas gracias por todas las preguntas y por supuesto que es un gusto saludarles a todos ustedes. Fíjense que efectivamente, tal y como lo explicaba el doctor Romero Fierro, efectivamente esa es la cantidad de reservas que están ahorita anotadas en el presupuesto y son las que se han estado desahogando. Por fortuna aquí en su oficina, en la oficina que tengo televisor y estoy viendo el seguimiento de la sesión y le pedí a uno de los vicecoordinadores que estuviera abajo al pendiente. Pero efectivamente, pregunta, ¿va a haber rendición de cuentas? Yo sinceramente creo que en eso sí me he llevado una mala, digamos, percepción general del proceso. Yo fui diputado federal en la 56 legislatura. Esa legislatura fue en la que presentó su último informe Salinas y fueron los 3 años de Zedillo. Ahí en esa legislatura se hizo el dictamen o el predictamen que creaba la Auditoría Superior de la Federación y también se hizo la reforma a la Suprema Corte de Justicia, todo lo demás. Todos nos fuimos pensando en que eso iba a traer una renovación de todas esas áreas y que la justicia y la fiscalización de recursos darían paso a una nueva época. Yo creo que sí mejoró la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, pero después se empantanó. Y en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, creo que también logró avances, pero después yo veo en general el proceso empantanado por diversas razones, no solo atribuibles a la propia Auditoría Superior de la Federación. Pero yo simplemente le voy a contestar con esto. Para detener un proyecto como el del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en el que ya se habían gastado cerca de 180,000 millones de pesos, debió haber habido un dictamen técnico y razones poderosísimas por escrito que nos hubieran llegado a la Cámara y nos explicaran que se estaba a punto de convertir, que estábamos a punto de cometer el país una barrabasada con el nuevo aeropuerto. Y entonces yo esperaría haber recibido 1 o 2 tomos de sesudos estudios técnicos, financieros, que documentaran el porqué de un cambio de decisión tan importante que hiciera a un lado 180,000 millones de pesos ya aplicados y nos moviera a otro sitio. Muy bien. Tengo casi 3 años en la Cámara, no conozco esos documentos, no he conocido que se dirijan al Poder Legislativo para explicarle por qué hicieron eso, pero tampoco he visto que la Auditoría Superior de la Federación, en este reporte de 2018, meta a ver qué pasó con esto, y en el 19 por qué se cambió la orientación del proyecto y por qué se dilapidaron 180,000 millones de pesos. O tienen que decir, se dilapidaron porque estuvo mal tomada esa decisión y las anteriores autoridades cometieron desvíos, cometieron esto, lo otro, y por lo tanto sancionamos a las anteriores a quienes estaban, o tienen que tener los elementos que demuestren cuáles fueron los beneficios técnicos y financieros de hacerla en este otro. No está claro
eso nos habla de las limitaciones que tiene nuestro marco fiscalizador. Entonces, y efectivamente, hasta ahora los grandes contribuyentes han tenido que pagar las bajas y también los ahorros que se habían generado en los fondos de estabilización de ingresos, tanto petroleros como ingresos de las entidades federativas, ingresos presupuestales, pues es con lo que hemos estado viviendo. Pero vamos a ver qué pasa el próximo año si todo esto no se corrige. Tengo las mismas inquietudes que usted, doctor, y yo veo muy limitado el horizonte de la Auditoría Superior de la Federación para realmente poder actuar. De la segunda pregunta, en la cual se habla del artículo 28, bueno, yo coincido totalmente. De hecho, vamos poniendo varios ejemplos, no solamente el de la pandemia, que es muy claro que se debió haber generado estímulos fiscales para poder apoyar la actividad productiva, sino simplemente, por ejemplo, la baja de impuestos en la frontera, ¿por qué se toma? Por un problema de competitividad, y es totalmente justo hacerlo. Es una franja cuya actividad económica se empuja con eso. Y ahorita en Tabasco, pues ni modo que al sector comercial, al sector productivo, no se tomen medidas que puedan generar apoyos y estímulos para que vuelva a cerrarse ahí la cicatriz y supere el problema. Es decir, por todos lados vemos ejemplos de que tiene que haber excepciones y que para eso es la autoridad, para estudiar y ver en dónde se necesita aplicar criterio de tal manera que se pueda verdaderamente apoyar. Yo creo que esto debe prevalecer en las leyes secundarias, por eso nosotros nos opusimos a que hubiera cambios en las leyes secundarias e hicimos prevalecer ese criterio. Si usted se fija en el proceso legislativo de la reforma del 28, salió de la Cámara, se fue al Senado, pero luego del Senado la regresaron y pusieron de manera más puntual este tema que usted toca. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que la autoridad debe tener en todo momento la posibilidad de establecer estímulos y excepciones que puedan empujar, porque para eso es el sistema fiscal. Ahora, de la pregunta de si considero que la Auditoría Superior de la Federación es autónoma, bueno, la Auditoría Superior de la Federación depende de aquí de la Cámara de Diputados. Es precisamente Movimiento Ciudadano quien tiene la presidencia de la comisión, aunque la mayoría la tiene Morena, como en todas las demás comisiones. Y aquí está el órgano interno de control. Yo creo que sí resultó un avance importante la Auditoría Superior de la Federación, pero definitivamente todo el sistema de fiscalización debe sufrir un cambio y debe profundizar aspectos. Le voy a comentar algunos de ellos. Por ejemplo, esta es la tercera vez que vengo de diputado y me encuentro las mismas aberraciones, algunas de ellas aumentadas. Por ejemplo, le voy a platicar cuáles. No entiendo por qué hay una comisión de presupuesto y cuenta pública y una comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué hace la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación? Pues se supone que es la que recibe los tomos con todas las observaciones, todos los estudios de la cuenta y todo lo demás. Sin embargo, ¿quién dictamina la cuenta pública de los años anteriores? La comisión de presupuesto. Teóricamente, esto se fundamenta en que quienes aprobaron el presupuesto son los que van a analizar si se gastó como se aprobó o no. Pero eso no ocurre por el desfase, primero, de un año. Y en segundo lugar, porque los cambios con los que llega el ejercicio son tremendos. Las leyes permiten que cambien muchísimas cosas que no se atienen exactamente a lo que aprobó la Cámara. Pero entonces, la Auditoría Superior de la Federación es una comisión que no tiene dictamen legislativo. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede modificar ninguna ley por sí misma. O sea, no puede dictaminar un cambio de ley. Entonces, ustedes imagínense lo que estructuralmente eso representa. Lo explico así. Si al hacer una auditoría se percibe que hay un hueco legal que está permitiendo la corrupción, lo lógico sería que la Comisión de Vigilancia rápidamente hiciera un proyecto de ley para cubrir ese hueco y que no se estuviera yendo por ahí al caño de la corrupción. Bueno, pues eso no lo puede hacer la Comisión de Vigilancia porque no puede dictaminar. No tiene esa capacidad. Y segundo, se le ponen atribuciones solamente como si fuera
solamente a darle seguimiento administrativo y de gestión al trabajo de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, esas cosas estructurales no han sido cambiadas para mal del proceso, y entonces eso permite. Luego, la auditoría por sí misma no puede actuar, tiene que presentar denuncias ante la autoridad jurisdiccional cuando ve casos de corrupción y tiene que presentar las pruebas. Pero en todo eso se va perdiendo una serie de elementos que siguen siendo amplias franjas de aplicación de la corrupción, desgraciadamente. Yo creo que hay que fortalecer la Auditoría Superior de la Federación, pero la Auditoría Superior de la Federación tiene la misma debilidad que el Poder Legislativo. Es decir, somos poderes que en mucho tenemos una carencia de peso frente al Ejecutivo, que nos permite un verdadero y real equilibrio de poderes para que realmente seamos un poder fiscalizador. Eso es lo que no se da, y sería muy difícil pedírselo a la auditoría cuando los propios diputados no lo tenemos, y es parte de la historia, desgraciadamente, de nuestro país. Entonces yo creo que hay que fortalecer al Poder Legislativo y hay que fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación. La última, efectivamente es cierto, los recursos que se han gastado en 2019, muchos de ellos no tienen soportes documentales, abarcan a todos, entidades federativas, municipios, dependencias de la administración federal, y este es un mal que tiene muchos años, igualmente, que quedan muchas observaciones y recursos por comprobar. Nosotros esperamos que esto sean de las cosas que puedan ir avanzando y puedan tener una solución, porque, como ya lo vimos, el dinero es escaso, está muy peleado, no nos alcanza para cubrir las necesidades, y además tiene problemas de control y de fiscalización. Esos son los problemas que tiene el país, y pues tenemos todos juntos que arreglarlos. Muchísimas gracias, agradezco mucho la presentación, particularmente del rector de CUSEA. Estimado rector, siempre muy generoso en tus palabras. Ya sabes que lo que intentamos es hacer nuestro trabajo bien y poner la marca de la universidad de la que provenimos, y particularmente del centro del que provenimos, aquí en nuestro trabajo. Así que muchas gracias a todos ustedes, de corazón. Un honor, muchas gracias. Maestra Tonatiuh, perdón, muchísimas gracias. Y señor rector, si gusta despedir a nuestro invitado magistral, maestro Tonatiuh, gusta acompañarnos, vamos a continuar aquí con los comentarios en torno al mismo paquete sobre la situación y las perspectivas que va a tener en un momento entre los contribuyentes. Si gusta continuar con nosotros. Yo me tengo que reintegrar a la sesión plenaria. Espero que no me hayan hecho algún daño en tanto subimos para acá, pero he estado viendo aquí con un ojo al gato y otro al garabato. Así que muchas gracias a todos, un placer estar con el centro. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestro Tonatiuh. Gracias al jefe del Departamento de Impuestos, a nuestro amigo Sergio, y al director de la división. Muchas gracias por la invitación. Gracias, rector. Que tengan todos una buena tarde.